esta semana, la segunda para poder seguir en consideración de lo que es el nuevo Código Procesal Civil. Solicito un poco de paciencia por cuanto en el aspecto del enlace del sistema, recién hemos obtenido la conexión adecuada, estábamos a la espera de aquello. Empero, ya solucionado este aspecto, vamos a dar inicio a la sesión. Está bien, doctor. Aló, distinguidos posgraduantes, tengan ustedes muy buenas noches. Agradezco su participación a través de la plataforma virtual en estas sesiones del diplomado del nuevo Código Procesal Civil. Quiero reiterar si está todo conforme. Tenemos la pantalla, en la pantalla la diapositiva y el audio, por favor. Sí, doctor, buenas noches. La diapositiva es visible y el audio también. Muchísimas gracias, Blanca. Muy bien, en la segunda sesión de esta tercera semana vamos a revisar dentro de lo que se ha regulado en el nuevo Código Procesal Civil lo concerniente a los procesos preliminares.
El nuevo Código Procesal Civil ha denominado a esta etapa preliminar del proceso a través también de un término que considera una tramitación específica para poder tener un objetivo que va a servir para un futuro proceso judicial. Vale entenderse que todas esas actuaciones preliminares que se pueden realizar previas a un proceso principal actualmente se denominan como procesos preliminares. Creo entenderlo así con bastante tino, por cuanto la doctrina, el derecho procesal, establece que cada conjunto de actuaciones que tienen un fin específico han de constituir un proceso. Por lo tanto, podemos empezar con una definición al respecto. Y diremos, los procesos preliminares son aquellos que sirven para la preparación de una futura demanda, a fin de asegurar el desarrollo del proceso. El nuevo régimen procesal les da la verdadera categoría de procesos a diferencia del anterior. Dentro de estos procesos preliminares se establece una novedad que no contenía el anterior Código de Procedimiento Civil en su carácter escrito, y es lo que se ha denominado como la conciliación previa. La conciliación previa parte de una concepción de lo que es el ideal del derecho. Y nos preguntamos, ¿cuál es ese ideal? Y respondemos que es el autocumplimiento de las normas. Ese es el ideal. ¿Y cuál sería el ideal de un Estado social? Un Estado social, democrático, participativo, inclusivo y plural, como el que se ha establecido a través de nuestra Constitución Política del Estado. Es la autocomposición de los conflictos. Si podemos revisar en la Constitución Política del Estado el numeral 1, se indica en su artículo primero que Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Por lo tanto, a partir de cómo se ha constituido el Estado boliviano, el Estado plurinacional boliviano, se hace una concordancia con lo que se establece en su artículo 9, que dice: son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley, constituir una sociedad justa y armoniosa. La armonía viene como parte de establecer una cultura de paz. Y Bolivia, en su artículo 10 de la Constitución, se configura como un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo. Entonces, Bolivia, a partir de esas disposiciones constitucionales, abraza ante todo la cultura de la paz. Y por ello, en mérito a esa visión del país, de Estado, entonces la conciliación ingresa como una forma de solución alternativa de los conflictos.
y llega a ser uno de los pilares del nuevo Código Procesal Civil, ¿no? Insistiendo que parte de la política estatal de fomentar esa autocomposición. ¿Por qué decimos que la conciliación es un pilar del código? Por una situación bien sencilla. Es más positivo, saludable, arreglar un problema en 10 minutos, 1 hora o un poco más, que en un proceso judicial que dura un día, un mes, un año, una década, y que al final solo hace una degradación de las relaciones sociales humanas que existen en sociedad. Dentro de la conciliación regulada en el nuevo Código Procesal Civil, a partir del artículo 292 y 297, se distingue la conciliación extrajudicial y la conciliación judicial. La doctrina se ha ocupado también de establecer las diferencias y la forma en cómo se establece estas dos formas de conciliación, la extrajudicial y la judicial. La conciliación extrajudicial, como su denominación lo indica, es fuera del proceso. Y estos se llevan a cabo en los centros de conciliación, tanto públicos como privados, que están legalmente autorizados. Y la conciliación judicial, que se puede dar antes o dentro de la tramitación de un proceso judicial como tal. Cabe reiterar lo siguiente: para la conciliación extrajudicial, los centros de conciliación que se han establecido o habrán de establecerse deben de seguir y observar los requisitos y formalidades que establece la ley para funcionar como tal. Además que los conciliadores que vayan a realizar sus funciones en estos centros, tanto públicos como privados, tienen que estar legalmente designados por autoridad competente, con la finalidad de que los resultados de la conciliación puedan tener toda la legalidad y la eficacia jurídica que se busca para la solución de un conflicto. En resumen, no podemos reunirnos 2 o más personas, hacer un centro de conciliación y generar los acuerdos sin que tengamos la debida autorización. Dentro de la conciliación judicial que nos interesa, porque la conciliación extrajudicial se halla regulada por la Ley 708 de conciliación y arbitraje, que ha sido promulgada recientemente, el Código Procesal Civil regula 2 clases de conciliación judicial. Estamos hablando de la conciliación previa y la conciliación intraprocesal. Como su nombre lo indica, la conciliación previa está dirigida por un conciliador, según las formas establecidas por la ley, y que se establece en su procedimiento antes de cualquier proceso judicial que pueda iniciarse. Por otro lado, la conciliación intraprocesal, como su nombre también así lo indica, intra, que quiere decir dentro, procesal del proceso, está dirigida por el juez público, con las atribuciones que también le confiere la ley. En estos 2 casos entendemos que hay funciones específicas para cada miembro del órgano judicial. Vale decir, la conciliación previa a cargo de un conciliador y la conciliación intraprocesal, como se encuentra ya en un proceso iniciado, a cargo del juez público como parte de lo que es el órgano jurisdiccional.
Empero, los dos momentos de la conciliación, antes de iniciado el proceso y dentro del proceso, no son restrictivos. Eso lo reiteramos. Puesto que la conciliación puede realizarse por las partes o a iniciativa del juez en cualquier etapa o fase del proceso. Y así lo establece el artículo 234 del nuevo Código Procesal Civil. En su párrafo quinto, que dice a la letra, las partes podrán conciliar en la audiencia preliminar o en cualquier etapa o fase del proceso. Lo que se busca es desjudicializar los problemas y llevar adelante, conforme este medio alternativo de solución de conflictos, una solución rápida y oportuna. Esa es la dirección que lleva la conciliación al regularse como tal en el artículo 234. Pero revisemos cuáles son las materias susceptibles de conciliación. Y podemos decir que en el ámbito civil, ¿no? Y claro está, comercial, son todas aquellas materias cuyos derechos son disponibles por su titular. Hemos indicado y los recordamos, dentro del derecho privado, el derecho civil y comercial, las facultades sobre los derechos patrimoniales se diferencian de la siguiente forma. Tenemos facultades de uso, de goce, de disfrute y, por supuesto, de disposición. La facultad de disposición corresponde legítimamente al titular del derecho. Y, por lo tanto, al ser disponible por su titular, adquieren esa condición de ser susceptible de conciliar, de llevarse a un acuerdo conciliatorio, en otras palabras. Estas facultades de disposición las hemos visto también muy importantes de poderse establecer en lo que se refiere a los acuerdos transaccionales, ¿no? Si recordamos, en las formas o medios extraordinarios de conclusión del proceso, hemos indicado que está la transacción. Entonces, de esa manera, en ese sentido, todos los derechos patrimoniales, tanto reales como personales, de crédito, son conciliables. En otras palabras, son sujetas a un acuerdo que pueda surgir entre una o más partes interesadas, ¿no? Y de la misma forma también los derechos sucesorios. El único ámbito del derecho civil sobre el cual no podría recaer la conciliación tendrían que ser los derechos de la personalidad, que se encuentran regulados a partir del artículo 6 al 23 del Código Civil boliviano, que todavía se encuentra vigente, ¿no? El derechos de la personalidad, artículo 6, protección a la vida, actos de disposición sobre el propio cuerpo, derecho a la libertad personal, derecho al nombre, etcétera, etcétera. Sin embargo, cabe revisar experiencias que se han sucedido en el transcurso de nuestra vida cotidiana y los procesos judiciales como tal. Ciertos derechos de la personalidad, como la imagen, por ejemplo, y el honor, han sido susceptibles de cuantificación económica y por lo tanto entran en una esfera, en cierta esfera, quiero eso recalcar, no estoy mencionando que existe una disposición plena, pero estaría ingresando como tal en la esfera de esa
facultad de disposición y por lo tanto susceptible de conciliarse, lo cual deja una gama muy reducida de materias no conciliables en el ámbito civil, ¿no? Por supuesto, se salva en los casos donde interviene el Estado, siempre y cuando exista un interés público. Decíamos que el Estado no puede conciliar respecto a aquellos derechos o intereses que corresponden a la colectividad y que por lo tanto no son susceptibles de acuerdos particulares. Respecto a la conciliación previa, vayamos a ver la ley número 025 del órgano judicial, en sus artículos 87 a 90, estableció dentro de la nueva estructura de los juzgados públicos, que entendemos que se establecieron como resultado de esa fusión de los anteriores juzgados de instrucción y de partido que existían en materia civil y comercial, establecieron en esa estructura a la figura del o la conciliadora judicial, quien tiene la competencia de desarrollar la conciliación previa. Revisemos el artículo 89 que dice obligaciones respecto a los conciliadores en la ley del órgano judicial. Y dice, son obligaciones de la conciliadora o conciliador llevar a cabo el trámite de conciliación, debiendo extremar todos los recursos técnicos para lograr un acuerdo justo. Mire, extremar todos los recursos técnicos. Vale decir que no debe escatimar tiempo, recursos y oportunidades en las que se pueda llegar a solucionar un problema por la vía de la conciliación, cuidando el valor justicia, por supuesto, en todo momento. Y además de que estos acuerdos deben mantener la suficiente confidencialidad para que las partes que se sometan a la conciliación puedan estar satisfechas de que sus problemas solamente han de conocerlo ellos. Y además ha de quedar en un archivo bajo un estricto sistema de confidencialidad. Respecto a la conciliación previa, es un trámite obligatorio. Y es obligatorio por lo que acabamos de decir. Lo dice el nuevo Código Procesal Civil. Lo dice la ley del órgano judicial. Y lo dice la nueva Constitución Política del Estado. Por lo tanto, la conciliación previa, como forma de querer ingresar a un proceso judicial, reiteramos, tiene un carácter obligatorio para toda persona que quiera presentar una demanda civil y o comercial, ¿no? Conforme lo señala el artículo 292 del Código Procesal Civil. ¿Y cómo se verifica esta obligatoriedad? Porque al presentar el escrito memorial de demanda, se debe acompañar el acta de conciliación previa, firmada por el conciliador autorizado, ¿no?, al respecto. Cabe comprender que no puede realizarse la conciliación si no es ante un conciliador legalmente autorizado y competente. Así lo dispone el nuevo Código Procesal Civil y la ley número 708 de conciliación y arbitraje. Lo que hace un momento decíamos, ¿no?, respecto a las funciones de quien habrá de asumir en calidad de conciliador. Hemos visto qué materias son susceptibles de conciliación. Pero, por otro lado, también el artículo 293 del Código Procesal Civil
habla de asuntos excluidos de la conciliación. Y establece concretamente qué asuntos están excluidos, pero en la interpretación de este artículo 293, debemos entender que son asuntos excluidos de la conciliación previa, específicamente como procedimiento, ¿no?, preliminar o anticipado a un proceso judicial. Porque podría en un futuro promoverse una conciliación intraprocesal a instancia del juez o por las partes en cualquier momento del proceso en las que esas materias o asuntos excluidos de la conciliación previa puedan ser susceptibles en las circunstancias, ojo, en las circunstancias en las que la ley así lo previene o lo hace viable, pueden ser sometidos a la conciliación intraprocesal. Pero, fuera de esa disposición procesal, tenemos la disposición que establece el artículo 4 de la ley número 708 de conciliación y arbitraje, ¿no?, que dice lo siguiente: excluye de la conciliación y el arbitraje excluye de la conciliación y el arbitraje todas aquellas que se hayan enunciadas en ese artículo 4. Pero lo hace con carácter definitivo y porque no son materias que corresponden a un procedimiento específico, sino a aspectos que la ley de manera detallada y concreta así lo ha establecido como tal. Pero también en su artículo 5, en el artículo 5 de la ley número 708, podemos ver lo siguiente. Hay una exclusión expresa. Determina que quedan excluidos de la aplicación de la ley. Mire, de la aplicación de la ley. Por ejemplo, las controversias que se suscitan en materia laboral y seguridad social. ¿A qué se refiere esto? Porque existe una ley específica que regula el derecho laboral y el derecho a la seguridad social y que también ha de regular las formas de autocomposición de sus conflictos tomando en cuenta estos medios de solución alternativa. Excluye de la aplicación de la ley los acuerdos comerciales y de integración entre estados, por cuanto esta ley no puede regular dentro del ámbito del derecho internacional. Únicamente regula con carácter interno, ¿no?, lo que fuera procedente a hacerlo, pero, reitero, de manera interna dentro del Estado plurinacional boliviano. Y si está suscrito acuerdos comerciales y de integración con otros estados, para eso existen leyes de conciliación o arbitraje de carácter internacional. Y asimismo se habla de contratos de financiamiento externo del Estado que también corresponden a normas de carácter internacional. Entonces, habrá que hacer un discernimiento respecto a estos aspectos relevantes a las materias susceptibles y no susceptibles de conciliación y en otro caso en aquellos asuntos donde la ley sí aplica y la ley no aplica. La excepción a la obligatoriedad de la conciliación se encuentra
regulado en el artículo 294 del Código Procesal Civil, donde señala que la conciliación previa es optativa en los procesos ejecutivos y monitorios, los de estructura monitoria en algunos. Porque si el ejecutante o demandante lo desea voluntariamente, la promoverá, si así lo desea. Y si es que no, entonces normalmente puede iniciar a través de su proceso ejecutivo, a través de una demanda ejecutiva, sin necesidad de presentar el acta de conciliación previa firmada por el conciliador autorizado. ¿Cómo se entiende esto? Dentro del ámbito de la clasificación de los procesos civiles, por ejemplo, tenemos a los procesos de conocimiento. Los procesos de conocimiento se encuentran subclasificados en procesos ordinarios, procesos extraordinarios y procesos de estructura monitoria, a la cual corresponde el proceso ejecutivo. ¿Qué diferencia a un proceso de conocimiento, como es el proceso ordinario, de un proceso de estructura monitoria, como es el ejecutivo? ¿Qué los diferencia? Dentro de lo que es el proceso ordinario, no existe certeza sobre a quién se reconoce o declara el derecho. Por eso se denomina también proceso contencioso o de conocimiento, porque el juez habrá de solicitar las suficientes pruebas para declarar el derecho o exigir el cumplimiento de una obligación. En cambio, en los procesos de estructura monitoria, como es el proceso ejecutivo, no se discute a quién le corresponde el derecho. Eso ya está demostrado. Porque lo único que se habrá de realizar en un proceso ejecutivo es la ejecución de un título ejecutivo donde consta una obligación que deba cumplirse, ¿no?, de forma obligatoria o coercitiva. Entonces, en el primer caso, si hay controversia, si hay contingencia. En el segundo caso del ejecutivo, no existe controversia y lo único que hay que hacer es ejecutar el título ejecutivo. Por esa razón, es optativa la conciliación en los procesos ejecutivos. Porque si se pide la ejecución de un documento que contiene una obligación, donde no haya discusión en absoluto, entonces no es necesario esta forma de autocomposición del conflicto. En cambio, cuando sí hay controversia, hay oposición y contingencia, es sumamente necesario poder dotar de un camino para una solución rápida. El auto de aprobación del acta de conciliación previa y su valor de cosa juzgada. En caso de llegarse a un acuerdo conciliatorio, que puede ser total o parcial, se dictará un auto de aprobación del acta de conciliación y esta resolución tendrá valor de cosa juzgada. Hemos indicado que la cosa juzgada es la autoridad que adquiere una resolución judicial para que no pueda ser modificada ni cambiada y que ineludiblemente debe cumplirse en los términos de su redacción final. Entonces, el acta de conciliación tiene ese valor de cosa juzgada. Ya no hay más discusión. No podemos promover procesos judiciales futuros, ni vamos a discutir sobre lo que ya ha sido objeto de conciliación. Ese es el resultado de la cosa juzgada. El auto de aprobación de la conciliación previa, conforme al artículo 297, tiene carácter definitivo por entonces y tiene plena validez para su inscripción
en el registro que corresponda. La ejecución de los acuerdos del acta de conciliación corresponde a la autoridad judicial que la aprobó. El conciliador, debemos recordar, conforme a procedimiento y conforme a la disposición legal, que está adscrito a un determinado juzgado público. El conciliador judicial realiza sus labores y una vez establecida el acta de conciliación, la presenta ante el juez para que ésta la homologue y proceda a su cumplimiento. Entonces, de esa manera, se indica que esta acta puede ser también susceptible de inscripción en los registros que corresponden. Dentro de los procesos preliminares, hemos visto la novedad, que es la conciliación previa. Vayamos a ver otro tipo de procesos preliminares, como son, por ejemplo, las denominadas diligencias preparatorias. Por diligencias se entiende a todo acto jurídico procesal encaminado a preparar y a organizar un determinado aspecto dentro del proceso o de manera previa al proceso a fin de establecer efectos jurídicos determinados. Las diligencias preparatorias pueden sustanciarse de forma previa al inicio del proceso, con una de las finalidades que establece el artículo 305 del Código Procesal Civil. ¿Y qué nos dice el Código? Estas diligencias preparatorias, ¿no?, están destinadas a determinar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso. 2. Anticipar el diligenciamiento de la prueba que pudiera perderse o se pudiera ya no tener la oportunidad de realizarla por distintas circunstancias que se sucedan en el tiempo, en el espacio. Están también destinadas estas diligencias preparatorias a verificar la mora del deudor y obtener elementos probatorios para el proceso posterior a iniciarse. Especialmente en el ámbito del derecho civil, ¿no?, hay un vasto campo que regula a las obligaciones como tal. Y si estas no se cumplen, ingresan en mora y las diligencias preparatorias están encaminadas a verificar esa mora, vale decir, ese no cumplimiento de una obligación, ese espacio de tiempo ya culminado para que el deudor debiera hacer efectiva la obligación pendiente. Y también las diligencias preparatorias están destinadas a practicar medidas cautelares para asegurar el resultado del proceso posterior. Su enunciación. Entre las medidas que regula el artículo 306 del nuevo Código Procesal, se indican que se encuentran las siguientes diligencias preparatorias de demanda. Por ejemplo, la declaración jurada de aspectos de la personalidad del futuro demandado, ¿no? El reconocimiento de firmas y rúbricas de documentos privados para que estos documentos puedan tener el mismo valor probatorio que un documento público y pueda hacer fe de su contenido y
la suficiente certeza de lo que se ha regulado en ese documento como tal. C. La exhibición de bienes, testamentos, títulos, documentos, ya sea de sociedades o de comunidades en las que participan dos o más personas, ¿no?, con igual o disímiles derechos, pero que puedan ser motivo de una exhibición. También están como diligencias preparatorias el nombramiento de defensor en el proceso, la designación de tutor para quienes son considerados incapaces. Podemos diligenciar prueba con carácter anticipado, ¿no? Como por ejemplo, la declaración de un testigo que está presto a abandonar el Estado boliviano para dirigirse a otro país, o personas que por cierta enfermedad de gravedad necesitamos que declaren y tengamos una prueba anticipada para que podamos hacer valer en un proceso posterior. Y asimismo podemos llevar a cabo la citación al demandado para conocer la calidad en la cual tiene, ocupa o domina un determinado bien. El procedimiento para estas diligencias preparatorias como proceso preliminar se encuentran reguladas a partir del artículo 307 del Código. Y su procedimiento es relativamente fácil, entendible, y hay que aclarar que se dispondrá de una audiencia para hacer efectiva las diligencias solicitadas en todo cuanto fuese necesario, ¿no? Otro proceso preliminar es el denominado exención de costas y costos. ¿Qué se entiende por costas? Para poder aclarar un poco este proceso preliminar de exención de costas. Las costas son las costas comprenden el honorario del profesional abogado y que ha de establecerse conforme al patrocinio que lleva adelante dentro de un determinado proceso judicial. Y comprende también los honorarios de quienes actúan en calidad de representantes que con previo acuerdo han establecido un determinado honorario. Los costos son todos aquellos gastos suficientes y necesarios que se realiza dentro del proceso, ¿no? Ya sea para la producción de la prueba o para poder llevar a cabo cualquier otro acto jurídico procesal donde sea necesario hacer un gasto económico y que eso ha de computarse al final para establecer una liquidación de costos, de cuánto han gastado las partes durante el proceso. Estas costas, que son los honorarios del abogado o de los representantes, y costos, los gastos necesarios y suficientes que se realizan dentro del proceso, pueden ser susceptibles de exención. ¿Y qué quiere decir exención? Es liberación de dicho gasto como tal. Este proceso preliminar puede plantearse como de forma previa o dentro del desarrollo del proceso principal. Se puede solicitar la exención de costos y costas, ojo, para quien no tuviere los medios económicos suficientes para litigar o hacer valer un derecho. Y aquí viene la aclaración, aunque tuviere lo indispensable para la subsistencia. Generalmente se hacía una crítica en lo que se refería al anterior Código de Procedimiento Civil,
que también regulaba esta exención de costos, o se denominaba, ¿no?, en ese entonces beneficio de gratuidad. Ahora se denomina exención de costas y costos. Y bueno, les comento, se hacía una crítica en razón de que quienes deberían pedir esta exención deberían estar en la indigencia. Pero ahora este nuevo Código Procesal Civil aclara que no es necesario el que una persona se encuentre en la indigencia, vale decir, que no tenga en absoluto un medio de sustento económico para por lo menos tener en el día un plato que comer, una ropa que vestir o lugar donde pernoctar. Entonces, aunque dice acá, tuviere lo indispensable para su subsistencia, es dentro de la economía que tiene cada persona o dentro de su familia, ya sea de forma individual o en su familia, habrá de demostrar que no gana lo suficiente, no tiene un ingreso económico suficiente como para destinar de esos ingresos a un proceso judicial. Entonces, se puede, para la tramitación de este proceso, ¿no?, primero, no se requiere la asistencia de abogado, además de ser un procedimiento sencillo. Basta la solicitud y lo importante es justificar la necesidad económica, ¿no? Justificar y demostrar la calidad de imposibilidad económica que se tiene para que nos liberen de costos y costas, ¿no? En este caso, la liberación de costas, que son los honorarios de abogados, es para la solicitud que nos otorguen una o un abogado defensor. La autoridad judicial deberá pronunciarse en un plazo de 3 días hábiles a la solicitud y tomando en cuenta la justificación y los documentos y demás medios de prueba que sean necesarios para demostrar que no existen medios económicos suficientes. En lo que se refiere a los procesos cautelares, en esta sesión hemos visto lo que son los denominados procesos preliminares, vale decir, la conciliación previa, las diligencias preparatorias antes de poder presentar una demanda para iniciar un proceso y la exención de costas y costos. En el régimen de tipos de procesos civiles que regula el nuevo código, ahora también se ha establecido lo que son los procesos cautelares. En el anterior Código de Procedimiento Civil se denominaban solo medidas cautelares. Ahora son considerados en su forma íntegra como proceso. ¿Y qué es una medida cautelar? Cautelar viene a interpretarse como prevenir, como anticiparse a algo para evitar ciertas circunstancias. Las medidas cautelares son aquellas que buscan asegurar el resultado de la decisión del juez o tribunal, puesto que con el transcurso del tiempo y contingencias del mismo proceso, puede suceder que el derecho o bien que estamos reclamando dentro de ese proceso se pierda, por un lado, o se modifique, ¿no?, en el tiempo o en el espacio, haciendo inútil la tramitación del proceso, o bien que la decisión del juez o tribunal no pueda cumplirse como tal. Si es que el derecho sobre el que recae se ha perdido, reiteramos, se ha deteriorado, se ha modificado o se ha imposibilitado su ejercicio como tal, ¿no? Y eso
era un aspecto muy preocupante, especialmente dentro de lo que son los procesos civiles y comerciales. En el procedimiento escrito, al haberse alargado demasiado la tramitación de los procesos civiles, años en los que se lograba una sentencia, pongamos un supuesto, unos 5 años, el derecho reclamado había sufrido cambios esenciales como tal, ¿no? Que hacían imposible que pueda ejecutarse la decisión del juez que había salido después de un largo periodo de tiempo dentro del proceso judicial. Ahora se espera que a partir de estos procesos cautelares y el procedimiento oral podamos realmente asegurar el resultado del proceso judicial como tal. Vale decir, asegurar el cumplimiento de la sentencia. Y también velar por cuanto el derecho que estamos reclamando no se pierda, se modifique o adquiera alguna circunstancia en la que ya no se lo pueda ejercer como tal. Ese es el objetivo que tienen estas medidas cautelares que se piden en un proceso cautelar. Las medidas cautelares, diremos, tienen las siguientes características. Una primera característica es su instrumentalidad. Cuando algo adquiere el carácter de instrumento, cuando sirve de medio para lograr un propósito. Y diremos, las medidas cautelares, a partir de la instrumentalidad, tienen como única finalidad asegurar el resultado y objeto del proceso. No hay otra finalidad. Sirven de instrumento para aquello. Otra característica es la temporalidad. Vale decir que no pueden subsistir de forma indefinida. Debemos entender que una medida cautelar puede ser solicitada antes o en desarrollo de un proceso. En el supuesto que hayamos solicitado la medida cautelar antes del proceso y no lo hemos iniciado como tal, entonces no tiene ya razón de ser, por cuanto su carácter de instrumentalidad se ha perdido. Y por lo tanto, no puede subsistir de forma indefinida en el tiempo. 3. Son provisionales, no son definitivas. No. La provisionalidad es una característica esencial de la medida cautelar porque tampoco tiene que ser definitiva. Otra característica es la mutabilidad. Pueden modificarse una con las otras a partir de las circunstancias o lo que se quiera lograr con las medidas cautelares. Si una medida cautelar dispuesta no es suficiente, es probable que podamos nosotros cambiar por otra para asegurar, darnos la suficiente seguridad jurídica dentro del proceso. Esa es la mutabilidad. Y la proporcionalidad, no por el hecho de que demostremos que se nos pueda admitir una medida cautelar, vamos a pedir todas las que creamos conveniente de manera desproporcionada. La proporcionalidad tiene que ver con la medida estrictamente necesaria para asegurar el objeto del proceso, sin afectar otros derechos, otros bienes u otras circunstancias que sea insulso, que no sea pertinente, no sea necesario, solo a lo que interesa.
es la oportunidad respecto a las medidas cautelares? La oportunidad de solicitud como diligencia preparatoria, ya lo habíamos reiterado, es antes del inicio del proceso. O también otra oportunidad es dentro del desarrollo del proceso. En el primer caso, se tramitarán conforme a lo establecido en los artículos 310 a 315 del Código Procesal Civil. ¿Cuáles son los requisitos para pedir una medida cautelar? Requisitos. Los requisitos son los siguientes: los fundamentos de hecho y la determinación de la medida y sus alcances. Entendemos por fundamentos de hecho la narración o explicación de los acontecimientos que pueden sucederse y que van a ir en perjuicio del derecho reclamado, del objeto del proceso, y asimismo en perjuicio de una futura ejecución de la sentencia que salga dentro del proceso. Determinar qué medida cautelar queremos que se imponga. Y el alcance, vale decir, la proporcionalidad. Hasta dónde queremos que esa medida cautelar puede establecerse respecto al objeto del futuro proceso. Otro requisito: demostrar el peligro de perjuicio o frustración en la demora del proceso respecto del derecho probable, ¿no? ¿En qué consiste ese peligro? ¿En qué consiste el perjuicio? ¿En qué consistirá la frustración que a partir de que el proceso demore en su tramitación? O no solamente aquello, hay que aclarar, no solamente en la demora del proceso, sino en la actitud que va a asumir la contraparte. Una actitud tendiente a cambiar o modificar el objeto del proceso de forma dolosa, desleal y con mala fe, entonces debemos nosotros demostrar ese peligro para que se nos otorgue la medida cautelar. Y finalmente, lo que se busca también es que demostremos la probabilidad o verosimilitud del derecho. Si no podemos medianamente demostrar, y lo digo medianamente porque el Código Procesal Civil no exige prueba plena, para la adopción de una medida cautelar. Y reitero, prueba plena en relación a la legitimidad y titularidad de un derecho reclamado. Pero sí lo suficiente como para establecer o presumir que ese derecho o legitimación nos corresponde. En realidad, para eso es el proceso, para que se nos reconozca un derecho o se haga cumplir una obligación. Y estamos en el proceso mismo para demostrar aquello. Por lo tanto, la aplicación de la medida cautelar solo exigirá lo suficiente para que haya probabilidad de que ese derecho nos corresponda. El Código Procesal Civil establece, dentro de los procesos cautelares, dos clases: las llamadas medidas cautelares genéricas y las denominadas medidas cautelares específicas. Según el artículo 324, estas medidas cautelares genéricas, como esa denominación nos hace comprender, indica que se podrán solicitar las medidas urgentes que según las circunstancias fueren las más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia. No hace una enunciación específica.
no determina de forma concreta cuáles son esas medidas, pero pone una condición. Primero, que la urgencia de la solicitud de la medida cautelar, las circunstancias, ¿no? Ameriten la adopción de una medida como tal y que se vaya a prevenir el aseguramiento provisional del cumplimiento de la sentencia. ¿Por qué se ha regulado este artículo 324? ¿No? Como medida cautelar genérica. Vayamos a ver lo que dice la medida cautelar específica para comprender una cautelar genérica. Según los artículos 325 a 337, existen de carácter específico las siguientes medidas cautelares. Por ejemplo, la anotación preventiva, ¿no? Tenemos el embargo preventivo o secuestro. Tenemos la intervención judicial, la inhibición de bienes y la prohibición de innovar o contratar. En ese caso, entonces, tenemos claramente señaladas cuáles son las medidas cautelares y a qué objeto específico está dirigido a prevenir. Pero si las circunstancias del caso hacen que ninguna de esta medida cautelar específica proceda en el caso concreto, entonces tenemos el artículo 324 por el cual podemos pedir al juez aquella medida que nosotros creamos conveniente realizar que se imponga a través de la autoridad judicial, ¿no? Demostrando los requisitos que hace un momento habíamos establecido. En lo demás, y si el caso así lo dispone, entonces se aplicarán estas medidas cautelares de carácter específico. Muy bien. Hasta este punto, entonces, hemos llegado en lo que se refiere a la segunda sesión de la tercera semana, referido a los procesos preliminares y a los procesos cautelares. Les agradezco mucho su atención y estoy presto para alguna consulta o interrogante que ustedes puedan tener sobre lo desarrollado. Muy bien, entonces, no existir comentarios. Les agradezco mucho por la atención y les esperaría para la siguiente sesión a concretarse el día viernes, este siguiente viernes, en los horarios de costumbre. Solo ruego puedan ustedes tener cierta tolerancia porque algunos aspectos de carácter técnico han impedido que podamos ingresar con el tiempo que habíamos pactado. Pero eso puede salvarse, entiendo así, explicando y haciendo realidad lo que estamos desarrollando por plataforma. Entonces, les agradezco mucho su atención y será hasta el día viernes, distinguidos posgraduados.